En unos 10 minutitos aproximadamente, no creo que tome mucho más que ese tiempo, me gustaría que presten mínima atención, o si quieren, es un lindo momento para escuchar lo que les voy a contar, si es que tienen ganas, poner la pava ya para el mate. Está muy gris afuera, es un día bastante hostil, no está lloviendo en Buenos Aires, pero tenemos ya una temperatura mucho más baja, estamos casi en la puerta del invierno, y es un lindo momento para parar un poco, me parece, la pelota acá en Charlottetown, y que ustedes también puedan descubrir historias que se esconden detrás de las canciones. Hay historias detrás de las tapas de algunas obras maravillosas del siglo XX, como la de Clics Modernos que contamos en el día de ayer. Vamos a seguir haciendo esa sección, me parece por lo menos reveladora. A mí se me revelan muchas cosas detrás del arte de tapa y supongo que a ustedes también, más allá de que lo que uno va a contar no es novedad, ya se sabe. Lo que pasa es que quizás lo contamos de esta manera y quizás hacemos hincapié en cosas que han quedado en el camino. La cultura popular, por suerte, y están los casos de Sixto Rodríguez, el de Darondo, el que contamos el otro día de la banda llamada Death, tiene demasiados relatos que han quedado tirados y no todos se han puesto en relieve, ¿sí? No todos se han manifestado a través de un documental, un podcast, inclusive alguna transmisión vía streaming. Y creo que a la cultura vinculada al arte, a la música, al entretenimiento, al teatro, al cine, a los cómics, a los videojuegos, todavía le queda un montón para dar. Creo que hay muchas historias que merecen ser contadas. El tema es tener un poco de tiempo y la voluntad de poner foco en esas historias. Hoy vamos a contar lo que subyace detrás de una de las canciones más bonitas para mí que grabó R.E.M. en algún momento, que fue Man on the Moon, una canción que estaba incluida en el disco Automatic for the People del año 1992 y que creo marida muy bien con el día, como lo tenemos hasta acá. La historia de ese tema, clásico, muy conocido, de hecho, cuando la banda se separó, Michael Stipe reconoció que la única canción que iba a extrañar de cantar en vivo es Man on the Moon, comienza antes de 1992, cuando Michael Stipe estaba viendo la televisión, siendo el chico, ¿sí?, preadolescente, y se encuentra con este personaje que vamos a ver nosotros ahora. De hecho, esto es lo que ve Michael Stipe en la televisión, en el programa Saturday Night Live, y dijo, wow, ¿quién es ese señor que me hace reír? ¿Quién es ese tipo con cara de loco, con ojos claros, con algún gesto desencajado por momentos, tan histriónico, y que al mismo tiempo puede jugar con el absurdo, ser agresivo desde el humor, pero lo que siempre lograba era el impacto en la persona que estaba delante de él, sea a través de la tele o sea a través de un club, de un bar, de una especie de teatro pequeño? Bueno, ese señor que nosotros vemos ahora se llamaba Andy Kaufman, ¿sí? Fue un comediante norteamericano que comienza a hacer su carrera, digamos, fuerte a mediados de la década del 70, más que nada ya por 1975. Él venía de, obviamente, una familia judía de Nueva York, ¿no? Lo contamos muchas veces, el caso de Woody Allen, el caso de Lou Reed, digo, de esos judíos que se fueron acomodando a ciertos barrios en Nueva York y que además tenían un talento encima increíble y muy fácil de expandir. Pero la historia particular de este personaje que estamos viendo, Andy Kaufman, muestra no solamente a un actor, no solamente a un escritor, sino a alguien que al mismo tiempo tenía una forma de ser tan extravagante, pero dentro del estudio y no en su vida particular, que llegó en un punto dado a que un director decida hacer una película sobre su propia vida. Él en los 70 empieza a hacer lo que sería acá la tradición del café concert clásica, ¿no? Lo que sería el stand-up, el comienzo del stand-up en Estados Unidos, años 71, 72. Lo ven en uno de estos espectáculos, entienden que hay algo detrás y lo van a invitar justamente a este programa que estamos viendo ahora para hacer este set, digamos, este paso de comedia de personajes que él tenía. Tenía dos fuertes, uno de ellos era Foreign Man, un tipo que hacía como de extranjero y que aprovechaba el personaje para ser un poco ofensivo con el público, siempre jugando con los límites, hasta que en un momento dado, creo, el mismo Andy Kaufman no pudo separar el personaje, por ejemplo, de Mighty Mouse o el de Foreign Man con su propia vida. Entonces, dentro del plató, dentro del set, sus compañeros y compañeras no sabían si lo que estaba sucediendo era una actuación de Andy Kaufman, si era uno de sus personajes,
o si era uno de sus personajes que estaba metido dentro de Andy Kaufman. Por ejemplo, había otro muy famoso, que es el que vamos a ver nosotros ahora, que es uno de los más conocidos de él, que es el de Elvis, que lo podemos dejar con audio en este caso, para que tengan una idea de lo que fue una de sus presentaciones más conocidas. La segunda, ¿sí?, era la de Tony Clifton. Él se metía en la piel de Tony Clifton, que era un tipo que cantaba en salones de baile, bastante ordinario, ¿sí?, bastante guaso en algún punto, pero que lograba ese humor de choque. Esto, si querés, Dami, le ponemos un poco de audio para que vean lo que hacía y que está dentro de la letra de Men on the Moon de R.E.M. ¿Vieron que hacen la referencia a Elvis? Bueno, ¿por qué? Porque a Michael Stipe le encantaba este personaje que hacía Andy Kaufman sobre la vida de Elvis Presley. Generalmente hacía personajes de imitación, que las imitaciones ex profeso eran malas, eran baratas, pero el tipo generaba una especie de contacto con quien lo veía. ¿Vieron como el tomaco? Que vos decís, uy, esto no sé si me gusta, pero no lo puedo dejar de comer. Bueno, en el caso de él pasaba algo similar. Este es el personaje que casi lo lleva a la fama, Andy Kaufman, en este caso en el show de Johnny Carson. Él debuta en Saturday Night Live en 1975 y comienza a ser un éxito televisivo, pero su historia humorística hacia el público popular en Estados Unidos arranca con esta interpretación que estamos viendo nosotros ahora y que llevó justamente a que el cantante de R.E.M. metiera la figura de Elvis Presley en su homenaje a Andy Kaufman, que es la canción Men on the Moon. Esto es lo que hacía Andy. Era eso, es eso solo. Era un tipo que nadie sabía bien cómo iba a terminar el chiste, si iba a seguir con el chiste, o si en realidad todo era una parodia. Con este personaje de Elvis se hace muy famoso en los Estados Unidos. ¿Vieron aquel que queda encerrado en un personaje, en un punto más allá de tener Mighty Mouse, Tony Clifton, el Foreign Man? Este es el personaje que lo lleva a la tele y de ahí comienza, obviamente, Saturday Night Live a tener con él, con algunos otros comediantes, como lo iban a ser Dan Aykroyd, por ejemplo, o John Belushi, una especie de elenco estable de personalidades. Danny DeVito iba a ser otro, que empiezan a hacer ese paso fuerte por la comedia en programas de noche, en la televisión abierta en los Estados Unidos, en un momento donde todo estaba, obviamente, por crearse. Como a él le interesaba mucho seguir jugando con... Es decir, la proyección de mi cuerpo como un comediante y un actor, pero al mismo tiempo voy licuando quién soy y llega un momento que no soy más Andy Kaufman, soy Elvis o soy Foreign Man, y tenía algunas actitudes desencajadas filmando escenas. Y cuando terminaba la escena, en teoría, entre el director y él habían arreglado que esa situación incómoda, que incluso llevaba un pase a tanda porque entendían que el estudio se había descontrolado, estaba todo armado, en este caso armado por Andy. Entonces nadie sabía dónde terminaba el chiste y dónde empezaba la realidad. Pero se empezó a interesar por la lucha libre y comenzó a hacer algunas luchas con mujeres. Él decía que era el primer luchador que se metía en la arena de la lucha libre transgénero, porque lo que hacía era no solamente tirarse a la lucha con mujeres, sino que decía, le doy $1000 a la mujer que me pueda vencer. Y un artista que le hacía la parodia con él es Laurie Anderson, quien fue en los últimos más de 20 años la esposa de Lou Reed, otra neoyorquina que se prendía a las locuras de Andy, hasta que en un momento decidió armar una pelea con un luchador profesional. Esto fue a través de la televisión también nacional en los Estados Unidos. El tipo muy famoso era Jerry Lawler, un campeón de esa especie de lucha clásica que va de pueblo en pueblo. Vamos a ver la imagen, porque el tipo peleó en televisión con él. Esta lucha que estamos viendo ahora, ahí lo tenemos a Andy con pantaloncito azul corto. Quien tiene el árbitro agarrado es Jerry Lawler, que era un número 1 de la lucha, un tipo muy conocido en Estados Unidos, que 10 años después, cuando el mundo vio esto, entendió que Andy Kaufman, que no sabía luchar básicamente, sino que le gustaba, terminó venciéndolo. Una década después, el mismo Jerry, una vez que murió Andy Kaufman, dijo, no, esto estaba todo armado. Siempre estuvo todo armado. Y esto llegó a que la gente comenzara a pensar hasta dónde está todo armado en la vida de Andy Kaufman. Esto generó al mismo tiempo que en el año 1999, 7 años después de lo que fue la salida de la canción de R.E.M. Men on the Moon, se haga una película con Jim Carrey
en la piel de Andy Kaufman. Jim Carrey es, a día de hoy, debe ser en los Estados Unidos, no solamente el tipo que mejor lo interpretó, sino que era un gran fanático y lo imitaba muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora lo van a ver en el segundo tráiler que vamos a presentar, porque cuando a Jim Carrey le tocó hacer de Andy Kaufman, se metió tanto en el personaje que incluso a día de hoy, y lo van a ver en el tráiler en un ratito nada más, él dice que no terminó de ser Andy Kaufman. Que la gente que trabajaba con él dice, era de los 24 días que vinimos a filmar, 22 Andy. Jim Carrey vino 2 días nada más y actuaba de una manera que no era la de él, revoleando sillas, rechazando cosas, jugando con situaciones muy complejas en cuanto a soy tan agresivo que te puedo lastimar, y decían, ¿pero es Jim Carrey o es Andy Kaufman? Y Jim Carrey no pudo salir de ese personaje. Por eso en el año 1999 se va a hacer una película que recrea la vida de Andy Kaufman, que se llamó Men on the Moon, justamente. Este es el tráiler, si es que no la vieron. Pero fuera de su vida normal, era un personaje muy difícil de domar. En el año 2017 sucede lo que vamos a ver en segunditos nada más, que me parece algo increíble. Si en algún momento alguien la va a querer ver para el fin de semana, me lo dice, como siempre, a través de @DaniCharlatán. Se las paso porque sé que se viene un fin de semana bastante duro, pero no tiene desperdicio. Digo, 4 años atrás, 2017, Jim Carrey decide sacar una película documental donde él habla y te mira a cámara y te va a ir relatando todo sobre el backstage de lo que pasó con la película Men on the Moon. ¿Qué es lo que sucedió? El backstage de esa película fue difícil, fue complicado, porque no se sabía quién era Jim Carrey y quién era Andy Kaufman. Se metía tanto en el personaje que sus compañeros de elenco decían que alguien lo pare. Cuando le iban a hablar a su camarín, él respondía como Andy, no respondía como Jim Carrey. Entonces no sabían qué hacer, el director no sabía qué hacer, y Jim Carrey decidió filmar todo el backstage de la película Men on the Moon, las cosas locas que pasaban y que no terminaban en el film. ¿Qué es lo que sucede? Cuando termina y esas escenas inéditas iban a formar parte de un extra del DVD de la peli Men on the Moon, el director cuando las ve le dice, esto es muy fuerte, no se puede poner acá, porque hay imágenes que no sabemos cómo explicar, imágenes tuyas, súper reales, de algo que cuando pasaba el día, todos decían, ¿es real lo que hizo o es el personaje? ¿O en realidad es Jim Carrey? La película me parece súper interesante para analizarlo desde ese lugar. Se llama Jim and Andy. Si alguien la va a querer, insisto, @DaniCharlatán me dice, porque para el fin de les va a encantar. No solo por lo que cuenta Jim Carrey, porque reflexiona sobre su vida, sobre el humor, sobre lo que fue para él la década del 90, que metió, Truman Show, metió The Mask, es casi la década de Jim Carrey. Pero todo lo que había detrás, que no se podía ver porque había quedado como parte de la censura, el tipo dijo, pafangulo, yo lo saco de forma independiente, y así lo hizo en el 2017. Fíjense lo que son las ideas que él tenía para meter filmando lo que no se veía de la película. Este es el tráiler de Jim and Andy. So Jim. Yes? How would you start this movie? Todo lo que van a ver es backstage, que lo mandó filmar él, Jim Carrey, en el backstage de la película Men on the Moon. Andy Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped. Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused. He blew my mind. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. What happened after was out of my control. Andy, that's enough. Perfect. I don't like it. I want to do. ¿Ven que actuaba como Andy Kaufman fuera de la grabación? Andy felt it was necessary to stay in the character. He's exactly the way Andy was. It's totally surreal. Todo esto es backstage. Crazy melodrama started happening all over the Y place. se transformó en una locura. Jimmy said they came down hard. Who's they? Universal didn't want the footage we took behind the Universal scenes no quería surface que el so detrás de that escena people salga a la wouldn't luz. think I was an asshole. Andy, you have to give me a chance to make a movie. Ven que le hablan como si fuera Andy, pero es Jim I Carrey. was thinking, how far should I take this? Sound check. It's working. How far would Andy take it? You're gonna have people that are gonna sue this production for mental stress. When the movie was over, I couldn't remember who I was anymore. Y lo que dice es, cuando terminó la película, no podía recordar quién era antes de hacer la película. Si era Andy o si era Jim.
de las mejores caracterizaciones que hizo en toda su carrera, Jim Carrey. I know him as well as I can know him, but who do you know, even when they're right in front of you? Se llaman Jim and Andy. La verdad se las recomiendo muchísimo porque son imágenes que quedaron por fuera de la historia, que él mismo mandó grabar y que la compañía y el estudio en este caso dijeron no, es demasiado ofensivo, porque cuando la gente vea los extras vas a pensar vos y todo el mundo lo cretino que sos, porque así es como fuiste en la grabación. Y él dice, bueno, fui así. 20 años después se da el gusto de sacar este documental con todo el detrás de escena. Toda esta historia que les acabo de contar en realidad tiene que ver con la canción, porque cuando R.E.M. la escribe, la música es de Bill Berry y de Peter Buck, pero la letra es de Michael Stipe. Y se la dieron, la melodía, la estructura musical a Michael Stipe y dijo, denme 2 días. 3 días y yo traigo todo completo. Tenía el esqueleto musical, no había melodía, no había letra, no había nada. A los 2 días vuelve Michael Stipe, escuchó dentro de su propio auto en un cassette muchas veces la canción y dijo, ya tengo la letra. Fue y la grabó de una. Lo que van a escuchar de la voz de Michael Stipe es primera toma. No hubo segundas tomas. Ya tenía la letra, la melodía y el concepto de la musicalidad de las palabras. En la canción él habla de juegos, ¿no? Como el Twister, como el Risk, habla del juego de la vida, habla de una banda como Mott the Hoople, habla de Andy y hace el papel de Elvis, ¿no? Estamos perdiendo contacto, Are We Losing Touch? Todo eso inspirado en Andy Kaufman. Pero la película que sale en el 99 toma su nombre justamente de esta canción de R.E.M. que, como es obvio de pensar, terminó siendo el leitmotiv en la peli del año 1999. La historia detrás de una canción, en este caso toda la historia detrás de Man on the Moon, tiene que ver con Mr. Andy Kaufman.